Buenas tardes. En nombre de la Biblioteca Nacional quiero agradecerles la presencia en este ciclo de actividades en torno a la exposición de dibujos de arquitectura del Fondo de Donaciones que tiene la Biblioteca Nacional de Dibujo de Arquitectura. Y hoy es, dentro de este conjunto de actividades, es la primera que tiene que ver con el cine. David Rivera va a introducir el ciclo que se celebrará no solo aquí, sino también en el Colegio de Arquitectos y en la Escuela de Arquitectura. Un ciclo que repasa diversas películas que tienen una lectura en clave arquitectónica, y David va a presentar el ciclo y va a explicar un poco la selección. Y hoy vamos a ver el documental que ha preparado Andrés Fernández Rubio, que está con nosotros, sobre Miguel Fisac, una figura mítica de la arquitectura española del siglo XX. Y Andrés presentará, después de que tengamos esa introducción al ciclo, pues presentará un poco las razones y el trabajo que él ha realizado. Y bueno, en agradecimiento a esta estupenda sesión que vamos a tener, pues vamos a darles un gran aplauso a los dos. ¿Esto se oye? ¿Sí? Bueno, pues muy brevemente, porque quiero dejar al artista, por supuesto, el papel principal. Yo solo quería decir que esta extraña cita entre cine y arquitectura es una oportunidad muy buena para acercarse a la arquitectura desde el punto de vista de los no arquitectos. La arquitectura, en realidad, es una profesión en la cual sus practicantes son muy celosos de lo que hacen y lo que dicen, y les cuesta mucho aceptar las críticas de alguien que viene de fuera de la profesión, o las observaciones, que a veces no tienen que ser críticas. Y desde ese punto de vista es curioso que uno lee libros de historia de la arquitectura o de teoría de la arquitectura y encuentra una visión determinada, y cuando ve películas, las películas hablan mucho de arquitectura, sobre todo algunas de ellas, las que hemos seleccionado en este ciclo, hablan mucho de arquitectura. Cuando uno ve las películas se encuentra unas opiniones absolutamente sorprendentes y distintas acerca de lo que es la arquitectura y del papel que la arquitectura tiene en nuestras vidas. Quizá la arquitectura de todas las artes es la que más influencia directa tiene sobre nuestra vida diaria, ¿no? Siempre estamos en la arquitectura, y también tiene una influencia importante en modelar nuestra conducta y en hacer que nuestra vida sea mejor o peor. Desde ese punto de vista, no hay una fuente ni una manera mejor de aproximarse a la arquitectura que las películas. Y como muchas veces vemos las películas de una manera pues como una diversión, simplemente por seguir el argumento, nos parecía interesante sonsacar unas cuantas de ellas y analizar precisamente cuál es esa visión que los directores de cine, los diseñadores de producción y a veces artistas y arquitectos que han trabajado también en películas nos proporcionan acerca de los espacios y los edificios donde vivimos. En el programa, que está pegado en la puerta para quien tenga dudas y está en la página web de la Biblioteca Nacional, hay contemplados 6 temas principales. En realidad son 7 con el tema de hoy, pero bueno, digamos que 6 temas principales teóricos acerca de los problemas y las virtudes y los defectos de la arquitectura del siglo XX. Cada película intenta ilustrar uno de estos temas y los iremos presentando individualmente, y la película de hoy es una excepción. La película de hoy en realidad no es ficción, es realidad. Eso la hace más espeluznante, quizá. Y desde este punto de vista, pues está bien empezar con ella, porque vamos a empezar metiéndonos de lleno en un debate muy importante y que en los años que vienen va a tener una influencia cada vez más decisiva. ¿Qué relación tenemos emocional, afectiva, simbólica, etcétera, con la arquitectura del siglo XX, y qué parte de esa arquitectura vamos a querer conservar en el futuro y por qué? Y sin más, le doy la palabra al director del documental. Muchas gracias, David. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Me sorprende agradabilísimamente que el salón esté prácticamente lleno para un tema arquitectónico y para una figura como la de Miguel Fisac. Me alegro mucho de ello. Y voy a hacer una pequeña introducción al documental, empezando a hablar sobre el debate de la estética del movimiento, que recorre el siglo XX en la arquitectura y en el arte, de Peter Behrens a Robert Venturi, y de forma casi siempre fructífera,
salvo el momento fascista de Marinetti y los futuristas, que degradan el mensaje con sus proclamas belicistas. Ya en 1910, Peter Behrens escribe que un coche en movimiento, lo mismo que un tren express, hace que se esfumen los detalles de los edificios en favor de las siluetas, lo que le lleva a abogar por fachadas uniformes y desnudas, que en su simplicidad no presenten obstáculos. La destruida pagoda madrileña de Miguel Fisac, los laboratorios Jorba que se ubicaban en la salida de la ciudad camino del aeropuerto, era un ejemplo significativo en cuanto a la experiencia expandida del observador en un vehículo en movimiento. Un edificio compuesto de paraboloides hiperbólicos que cobraba sentido en esa sutil rotación, en ese amoldamiento de la arquitectura a la escala marcada por la velocidad de un coche. A ello se une la simpatía del proyecto, su optimismo y capacidad evocadora. Lo convertía en un favorito de los niños y de los arquitectos que entonces eran niños y que hoy defienden la pagoda desde la nostalgia por las arquitecturas perdidas de Madrid, desgraciadamente tan abundantes. Para muchos arquitectos mayores, la pagoda era una obra menor de Fisac, pero el hecho de que en 1999 la demolieran, en un vergonzoso episodio donde se mezcló la especulación y posiblemente la venganza, la ha convertido en legendaria entre las nuevas generaciones, un caso de justicia poética relacionada con los sueños infantiles. Esa estética del movimiento la hemos aplicado durante la grabación del documental. Recorremos con nuestra cámara desde el coche algunos de los proyectos emblemáticos de Fisac, el Centro de Reproducciones Hidrográficas a orillas del río Manzanares, el campanile de la Iglesia de los Dominicos de Alcobendas, el edificio Ramón y Cajal con su chaflán, que es una de las esquinas más bonitas de Madrid, el edificio Vega de la calle de Serrano en forma de aspa, el edificio IBM en el Paseo de la Castellana, un edificio que lo tenemos aquí al lado. O sea, luego yo les recomiendo que cuando salgan de la proyección le echen un vistazo. Es un edificio maravilloso, a 2 pasos de Colón. El Instituto de Formación del Profesorado, con su ligerísima pérgola. El documental utiliza como leitmotiv la destrucción de la pagoda con el fin de abordar la espinosa biografía de Miguel Fisac, nacido en 1913 y fallecido en 2006. De alguna manera, su figura sirve para explicar la historia del siglo XX en España. Por una parte, la epidemia de locura, en palabras de Unamuno, que se vivió tras el levantamiento de Franco y de la que Fisac fue testigo y víctima. Después, la represión y la regresión reaccionaria que supuso el régimen franquista y el triunfo de un Fisac cofundador del Opus Dei. Más tarde, el abandono de ese grupo en fechas que coinciden con el matrimonio de Fisac con Ana María Badel, una mujer unida por lazos familiares al círculo liberal de Gregorio Marañón. Y en todo este proceso, su viaje a Escandinavia de 1949, tras el que comienza a desarrollar proyectos tan interesantes como son el edificio Ramón y Cajal, el Centro de Reproducciones Hidrográficas y las iglesias de los Dominicos y Santa Ana, todos ellos en Madrid. La demolición de la pagoda viene a ser, en este sentido, la metáfora de la soledad de un Fisac que paga por su pasado político y religioso y por su difícil personalidad. Curiosamente, el alcalde de Madrid que dejó que se destruyera la pagoda, José María Álvarez del Manzano, acudió 3 años más tarde a la canonización en Roma de José María Escrivá de Balaguer. ¿Quién dio la orden de que se demoliera la pagoda? ¿Por qué no estaba catalogado el edificio? ¿Fueron los unos que no le querían? ¿Fueron los otros que tampoco? ¿Fue un caso de simple y llana especulación?
Lo cierto es que el sucesor de Álvarez de Manzano, Alberto Ruiz Gallardón, permitió que en los meses de la gran campaña por los 100 años de la Gran Vía en 2010 hubiera un solar vacío en esa calle famosa donde antes se levantaba el estupendo edificio de los años 50 del Banco Atlántico. Un edificio que ha sido sustituido por un banal proyecto de Rafael de la Hoz. La conclusión es que los especuladores siguen encontrando su feliz acomodo en la ciudad. He titulado el documental La delirante historia de la pagoda. En la versión en inglés el título es más curioso, The Freaky Story of the Funky Skyscraper, que podría traducirse como la historia friki del rascacielos molón. El documental ha sido editado por la Fundación Caja de Arquitectos, institución a la que agradezco mucho su interés. Y quiero también agradecer que se proyecte aquí, en la Biblioteca Nacional, una institución tan dinámica y sensible con los diferentes aspectos de la cultura dentro de este ciclo sobre cine y arquitectura organizado por David Rivera. Este documental es un proyecto independiente que recoge la vida y la obra de Miguel Fisac. He querido hacerlo así, con un tono divulgativo, porque pensé que en una hipotética lista de los grandes arquitectos desconocidos en el mundo, muy posiblemente este arquitecto manchego madrileño ocuparía uno de los primeros lugares. Hay varios aspectos destacables a la hora de abordar su trayectoria. En primer lugar, desde una perspectiva histórica, como ya he dicho, la ruptura terrible que supuso el golpe de Estado de Franco, el enorme paso atrás que se dio, y cómo determinados creadores consiguieron reconducir esa situación de atraso y recuperar el tono que en el caso de la arquitectura había marcado el movimiento moderno durante los años de la República. Uno de estos creadores avanzados y que surgieron desde dentro del régimen fue Fisac, un personaje inclasificable. Enigmático y poco valorado en su momento en las escuelas y entre sus compañeros de profesión, su obra resulta fascinante desde la perspectiva actual. Era un inventor imaginativo y apasionado que se arriesgaba con proyectos muy comprometedores sin temor al ridículo. Y por eso su audacia y su seguridad en sí mismo nos causan ahora mayor admiración. El incomprensible derribo de la pagoda habla mucho, por otra parte, de lo que es España como metáfora y ejemplo de la falta de cuidado por el patrimonio arquitectónico reciente, de las tropelías en el terreno del urbanismo, el paisajismo y la edificación que se han cometido y se siguen cometiendo. El ejemplo del almeriense Toblerone en fechas recientes y la campaña puesta en marcha por los arquitectos para intentar inútilmente salvar este interesante edificio industrial es otro ejemplo más, como el de la pagoda, como el del Banco Atlántico en la Gran Vía, de cómo la incultura y la especulación de políticos y empresarios suelen triunfar sobre el deseo de los ciudadanos sensibles. Aquí habría que añadir que se está produciendo un cambio. Hace poco el Hotel Oasis Maspalomas, que la compañía Riu tiene en Gran Canaria, gracias a la campaña que montó Docomomo y a la lucha de instituciones y arquitectos, ha conseguido que se pare su demolición. Es un edificio de Corrales y Molezún muy bonito que hay ahí en las dunas de Maspalomas y esperemos que se mantenga ese parón en la demolición y que se consiga preservar, pues es un edificio magnífico que pone en valor una vez más la importancia del patrimonio de la arquitectura del siglo XX en nuestro país. Este documental pretende ser asimismo un viaje, no solo un viaje histórico, sino sobre todo un viaje por Madrid. Muchos de los mejores edificios de Fisac están en Madrid y para los que no conozcan a fondo su obra, espero que a partir de ver el documental puedan distinguir algunos de ellos. La mayoría de sus construcciones en Madrid son más que notables y varias de ellas, como el Centro de Reproducciones Hidrográficas y la Iglesia de los Dominicos, extraordinarias. Espero que los que vean el documental y se acerquen, muchos por primera vez, a la figura de este creador heterodoxo y visionario,
perciban la pasión por la arquitectura que recorre su obra, tanto en la investigación tecnológica como en la formal. Por ejemplo, en el uso de materiales como el hormigón, su favorito, con el que creó los atrevidos encofrados flexibles. Espero que disfruten de este viaje.